Muy buenos días a todos y todas. Les agradezco mucho por estar aquí en esta conferencia sobre deuda ecológica. Le quiero agradecer a la Universidad Andina Simón Bolívar, particularmente al área de ambiente y sustentabilidad, por prestarnos este espacio para tener este tipo de discusiones que cada vez son más importantes y más urgentes. Y también quiero agradecer al colectivo de Rebelión Científica Ecuador por no solo colaborar con la organización de esta conferencia, sino de tener la iniciativa de poder reunirnos y conversar sobre estos temas. Entonces, el tema que nos ocupa en este momento es la deuda ecológica. Y antes de lanzar el concepto de lo que es la deuda ecológica, creo que es mejor primero hablar del estado actual de la crisis ambiental que sufre el planeta, es decir, de las condiciones del planeta actualmente. Y para eso, recurrir al IPCC siempre es bueno. Los reportes del IPCC siempre arrojan luces interesantes sobre este tema. Como ustedes saben, el IPCC todos los años lanza un gran reporte midiendo la cantidad de CO2 que hay en el planeta, midiendo la cantidad de biodiversidad que se ha perdido y también intentando analizar qué tan efectivas han sido las políticas que se están tomando alrededor del cambio climático. Entonces, el último reporte, el reporte largo se lo publicó hace un par de semanas, pero el resumen para los tomadores de decisiones se publicó, entiendo que en febrero, finales de febrero. Y les voy a dar algunas conclusiones de ese reporte. Entonces, eh, conclusión 1, las medidas contra el cambio climático que se están tomando actualmente son totalmente insuficientes. Hemos luchado constantemente para no superar el 1.5 de grados centígrados, que atraería consecuencias bastante graves, bastante catastróficas sobre el planeta, pero lo más probable es que se vaya a superar ese 1.5 grados centígrados en este siglo. Los niveles de mares todavía siguen aumentando, la temperatura de la tierra, de los océanos, de la atmósfera sigue aumentando, cada vez hay más oleadas de calor. En este momento España ha perdido una gran cantidad de sus cultivos de cereales precisamente por el calor que quema sus cultivos. Y ni siquiera estamos en verano, quiero decir, ni siquiera España todavía está en verano. Cada vez hay más inundaciones, hay más sequías, y todos estos fenómenos cada vez son más frecuentes. Y el reporte enfatiza muchísimo. Todo esto es debido a la actividad humana. Esto lo va a repetir constantemente. El IPCC es un argumento que lo utilizan en varios tramos del reporte. ¿Y por qué hace esto? Bueno, el IPCC combate una idea que es que el cambio climático es un proceso natural. El cambio climático es simplemente algo cíclico que le pasa al planeta cada 100.000 años cuando llega a una edad de hielo, después se calienta y bueno, estamos en ese momento, en este momento, pero no, eh, claramente este cambio climático lo están produciendo los seres humanos. Eso es lo que dice el reporte. Sin embargo, decir que el cambio climático es algo producido por humanos, aún así es ambiguo, aún así oculta una realidad ahí bastante perversa. Y ante eso yo quiero preguntar, ¿en verdad es la actividad humana lo que produce el cambio climático junto con todas sus crisis, o es la actividad de ciertos grupos humanos quienes provoca el cambio climático? Y ante ello, antes de llegar de nuevo al concepto de deuda ecológica, hay un concepto anterior que debemos entender que va a explicar muchísimo de nuestra realidad actual. Y por nuestra realidad me refiero a la realidad latinoamericana, a la realidad africana, a la realidad de todo el sur global. Y ese concepto es la división internacional del trabajo. Este concepto va a ser muy, muy importante porque explica nuestra historia y explica nuestro estado actual en términos económicos, políticos y culturales. ¿Qué es la división internacional del trabajo? Ese es un concepto marxista que va a explicar por qué ciertos grupos de personas tienen ciertos trabajos y por qué otro grupo humano, en cambio, tiene otro tipo de trabajos. Por qué hay concentración de riqueza en un lugar y por qué hay falta de recursos en otro. Entonces, a pesar de que este sea un concepto marxista, yo lo voy a tomar desde la filosofía y desde los escritos de Aníbal Quijano, este muy importante pensador peruano. Entonces, ¿qué nos dice él? El control del capital es el control de las poblaciones.
Y eso es bastante sencillo de entender. Quien tiene capital también controla a quien da trabajo. Eh, y quien controla a quien da trabajo también controla las poblaciones. Un ejemplo bastante sencillo. Si yo me voy a un lugar que no tiene empresas y yo pongo la primera empresa en ese lugar, pero solamente contrato hombres, ¿qué va a ocurrir? En ese lugar voy a transformar las relaciones sociales radicalmente porque los únicos capaces de acumular algún tipo de riqueza van a ser los hombres. Las mujeres van a comenzar a ser absolutamente dependientes de esos hombres. Y esto va a desencadenar ciertas relaciones, incluso relaciones violentas entre géneros, porque unos van a querer acceder al trabajo, yo no se los voy a dar, y estas relaciones dependientes eh, bueno, cada vez van a ser más problemáticas y ustedes se pueden imaginar esto en otros escenarios. Es decir, ¿qué tal si solo contrato hombres, pero solo contrato hombres blancos? ¿Qué tal si cuando contrato mujeres solo son, solo las contrato para que se encarguen de la alimentación de los empleados, de los ejecutivos? Y las mujeres se encargan de la alimentación, se encargan de la limpieza. De nuevo, estoy modificando las relaciones y de esta forma naturalizo que los hombres tengan muchísimo dinero y las mujeres no. Aunque los hombres blancos tengan muchísimo dinero y los hombres no blancos tengan menos. Entonces, la división del trabajo es algo que, de nuevo, modifica nuestras relaciones sociales, de principio a fin. Y Aníbal Quijano, ¿qué dice? La primera vez que apareció la División Internacional del Trabajo, que es una división global del trabajo, eh, fue con el descubrimiento de América. Ese fue el primer momento en donde estas aspiraciones mundiales del controlar quién trabaja en qué apareció. Y esto es porque Europa controlaba ese trabajo a través de la raza. Entonces, ¿qué teníamos en ese momento? Cuando la colonia ya se estableció, teníamos indígenas que eran parte de la servidumbre, una servidumbre no pagada. La producción estaba a cargo de los esclavos africanos. Los blancos, portugueses, españoles, ellos tenían permitido ser artesanos, ser agricultores, se les permitía tener un sueldo y los altos cargos militares o administrativos le pertenecían a la nobleza, por supuesto a la nobleza blanca. Entonces, dada esta estructura de trabajo, no importaba qué tanto, qué tan bien trabaja un indígena o qué tan bien trabaja un esclavo, nunca jamás iba a poder alcanzar el nivel de bienestar, el nivel socioeconómico de aquellos blancos que controlaban quién trabajaba en qué. Y bueno, esto explica precisamente por qué unos tienen mucho y otros no tienen, eh, por la división de trabajo. Ahora, esto fue hace 500 años. Ustedes pueden decir, bueno, esto ya pasó, ¿no? Desde 1512 hasta este momento han habido una gran conquista de derechos. La realidad social, la realidad política es distinta. Ya a nadie se divide qué trabajo tienes debido a tu raza, e incluso debido a tu género. Eso es lo que uno podría pensar, pero no es verdad. La división internacional del trabajo sigue presente hoy. ¿Por qué? Porque los lugares del sur global ahora son, bueno, no ahora, lo han sido los últimos 500 años, exportadores netos de materia prima. Las economías latinoamericanas se han basado en esto, se han basado en explotar materia prima, no hacerle nada a esa materia prima y lanzarla al mercado. Eh, ¿Y cuál es el problema con esto? El problema es que cambiamos una economía sustentable que se tenía antes de la colonia por una que es absolutamente esclava del mercado. ¿Y qué significa esto? Significa que si el mercado quiere oro, vamos a explotar oro y se los vamos a dar. Si es que quiere petróleo, vamos a sacar petróleo y se los vamos a dar. Si quieren otro tipo de minerales, carbón, cobre, lo que sea, vamos a sacarlo y se los vamos a dar. Eh, y nosotros nos vamos a quedar con todos los conflictos socioambientales que tienen, que traen ese tipo de economía. Pero en realidad lo más grave de esto es que, eh, como les dije, somos esclavos del mercado. Y eso significa a su vez que cuando el mercado nos diga, ya no quiero más petróleo, ya no quiero más oro, nuestra economía va a entrar en crisis. Entonces, si es que nosotros examinamos nuestra historia económica, vamos a ver que hemos tenido importantes booms, el boom cacautero, el bananero, el petrolero. Ahora hay una nueva versión eh, un boom minero, más o menos está elevándose la cotización de minerales.
Y siempre, 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 este boom, a este boom le sigue una crisis económica, una crisis social. Eh, entonces, de vuelta al concepto de la División Internacional del Trabajo. La División Internacional del Trabajo dividió al mundo en dos grandes sectores, que es el norte, que necesita los recursos del sur, y el sur, que envía sus recursos al norte. Y como saben, en el norte están la mayor cantidad de industrias, entonces enviamos esos recursos, se industrializan, eh, eh, se crean nuevas tecnologías, se crean nuevos productos a través de esa materia prima y después nos venden a nosotros mismos esos productos que se crearon con la materia prima y el trabajo del sur global. Eh, y entonces, a grandes rasgos, lo que esta división internacional del trabajo produjo es que eh, lo transformó al sur global en productor de materia prima y al norte global lo transformó en un gran consumidor de materia prima. Esa es una gran división, una división radical que hay entre las economías del norte y las economías del sur. Y por supuesto, quien más consume, más contamina. Ahora vamos a hablar de las diferencias de contaminación. Y esto nos va a permitir llegar a la responsabilidad que tiene cada país con respecto a la crisis ambiental con la que comencé a hablar esto. Entonces, primero hablamos de la cantidad de CO2 que se ha liberado en el ambiente. A esto se le llama las emisiones históricas de CO2. Si juntamos las emisiones de Europa y América del Norte, juntamos también el 40% de la cantidad de CO2 que se ha liberado en el ambiente. En cambio, podemos juntar a América Latina, al Caribe, a Europa del Este, Asia Central, África y Medio Oriente, y solo llegaríamos al 30%. Entonces, ya con este dato simplemente podemos responder la pregunta con la que inicié y decir, no es la actividad humana la que produce el cambio climático, es la actividad de los países más contaminantes. Y como esto ha llevado un gran tiempo, como les menciono, esta división internacional de trabajo comenzó con el supuesto descubrimiento de América. eh, Aparece una deuda histórica de esos países contaminantes. Y cuando un país que no ha contaminado tiene que lidiar con las consecuencias de uno que sí lo ha hecho, ahí aparece una deuda ecológica. Y hay dos grandes expresiones de lo que es una deuda ecológica. Una es en territorio y otra es por territorio comunal. Esto lo explico ahora. Cuando una empresa canadiense con una empresa china llega, por ejemplo, a Ecuador, comienza a explotar en X mineral, contamina un río, pero ya sacó su mineral y se fue y nos deja a nosotros ese conflicto ambiental, ese conflicto social, pues bueno, ahí hay una deuda ecológica de territorio. Ante eso, a mí me encanta el concepto que maneja Maristela Svampa y Enrique Viale en su libro El colapso ecológico ya llegó. Eso se los voy a leer ahora. Ellos dicen, la deuda ecológica se expresa en la degradación de grandes extensiones de tierra, vertidos de productos químicos utilizados por las industrias y también de minerales e hidrocarburos que destruyen el suelo y contaminan el agua, desplazamiento de poblaciones, enfermedades que afectan a niños y mujeres pobres, modificación y destrucción de la biodiversidad, sustitución de especies autóctonas por halógenas, muerte de animales o desertificación de los suelos. Esta es esta expresión de deuda ecológica. La siguiente, como les había dicho, es cuando se ocupa un espacio comunal, cuando se contamina un espacio que le pertenece a todos, como por ejemplo la atmósfera o los océanos. Estos dos espacios no le pertenecen políticamente a nadie, pero aún así, la contaminación de Estados Unidos, la contaminación de Rusia, la contaminación de Alemania, nos afecta a todos. Y ante eso vamos a ver ahora patrones de consumo. Si todos consumiéramos como lo hace Australia, estos datos son conocidos, pero igual creo que es importante darlos. Si todos consumiéramos como lo hace Australia, necesitaríamos 5.4 planetas. Es decir, ya se habrían acabado los recursos en el planeta, necesitaríamos 5 planetas más. Si consumimos como lo hace Estados Unidos, necesitaríamos 4.6 planetas. Si consumimos como lo hace Suiza, Corea del Sur o Rusia, necesitaríamos 3.3 planetas. También, si dividiéramos todas las zonas productivas del planeta para cada ciudadano, a cada ciudadano más o menos le debería quedar 1.8 hectáreas. Sin embargo, la huella ecológica de Estados Unidos, es decir, de un ciudadano estadounidense, es de 8.1 hectáreas. También, otro dato importante es, hay un consenso
de cuánta materia prima se puede producir, se puede utilizar en un año sin que esto produzca un alza de temperatura grave en el planeta. Es decir, hay un límite seguro y eso es 50.000 millones de toneladas. Este límite se superó en 2001. Desde ese momento hemos ocupado muchísimo más de 50.000 millones de toneladas eh, de materia prima. Sin embargo, este número es importante, 50.000 millones de toneladas. En 2019 había 7.7 mil millones de personas en el planeta. Utilizo del 2019 porque en 2019 tengo todos estos datos, no hay los tres datos actualizados. Pero repito, en 2019 había 7.7 mil millones de personas en el planeta. Si es que el límite seguro de utilización de materia prima es 50.000 millones de toneladas, eso significa que para 2019 per cápita podíamos consumir 6.7 toneladas. Es decir, en 2019, si es que ocupábamos cada individuo en el planeta 6.7 toneladas de materia prima, habría estado bien. En 2019, Estados Unidos ocupó, mejor dicho, consumió 29.7 toneladas de materia prima per cápita. Y entonces aparece la pregunta. Y esta pregunta ya me acerca muchísimo al punto que quiero llegar, que es quién es responsable de la crisis climática que tenemos en este momento. Esa pregunta es, ¿de dónde salen esas 23 toneladas extras? Sí, cada persona puede ocupar 6.7 toneladas de materia prima, pero Estados Unidos por persona ocupa 29.7, entonces tenemos 23 toneladas extras que hay que preguntarse de dónde sale, quién las produce, eh, quién se quedó sin materia prima que consumir eh, y por qué está allá, por qué está en Estados Unidos. Y primero les voy a dar la respuesta y después les voy a decir cómo llegué a esa respuesta. La respuesta es sencilla. Esto se debe indiscutiblemente a la colonización de recursos presentes o futuros. La economía, tal cual funciona en este momento, utiliza los recursos ajenos, los recursos de otro lugar para mantener los patrones de consumo del norte global. Entonces, ¿qué pasa? Del sur se extraen los recursos, en el norte se los consume eh, y entonces, claro, el sur entra en crisis, mientras que el norte mantiene un estatus social bastante amplio, bastante grande. Ahora les voy a presentar unos datos, yo los encuentro bastante interesantes, eh, que ejemplifican esto. De acuerdo. Estos son los cuadros de un artículo científico muy importante que se llama Global Patterns of Ecologically Unequal Exchange, Implications for Sustainability in the 21st Century. Y voy a explicar qué es esto. Este cuadro representa la producción y el consumo de toda la materia prima del planeta. Estos son datos de 2020. Entonces, esto es un poco caótico, pero en realidad es muy fácil de entender. Todos los números de arriba, esto es todo lo que se produce. Todos los números de abajo es todo lo que se consume. Entonces, comencemos por ahí. De ahí, como pueden ver, hay columnas. Hay una columna violeta, hay una celeste, hay una roja. Bueno, este artículo lo que hace es dividir el mundo por grupos de países, yendo desde los países más ricos hasta los países más pobres. Esta división en realidad no la hace el artículo, utilizan la división que tiene el Banco Mundial con respecto al nivel de ingresos de cada país. Entonces, ¿qué tenemos? En el color violeta están los países más ricos del planeta. HI significa High Income. Eh, y acá tenemos países como Australia, Bélgica o Alemania. Después, en este celeste, tenemos los países de clase media alta, y acá van a encontrar países como Rusia, Brasil o Sudáfrica. Este color rojo es únicamente de China. Este azul más oscurito puede ser. Acá están los de la media baja, y acá está Bolivia, Ecuador, Perú.
Después en color amarillo está la India y en verde están los países pobres, como Camboya, Haití y Senegal. Entonces, ¿qué podemos notar? Acá hay un patrón importante. Si vemos cuánto produce un país, un grupo de países y cuánto consume, nos podemos dar cuenta que los únicos que consumen más de lo que producen son los países más ricos. Es decir, ese es el único grupo de países que consume más de lo que produce. Entonces, produce 19.3, esto está en gigatones de materia prima. 19.3 gigatones, eso es lo que produce. Pero de alguna manera consume 29.4. Y digo de alguna manera porque ya se imaginarán cuál es el argumento aquí. Después, si vamos a los países como Rusia, Brasil o Sudáfrica, vemos que producen 18 gigatoneladas, pero solo consume 13.7. Incluso China produce 30.8, consume 29.4. Y bueno, eso se repite, esta tendencia se repite en los lugares restantes. Pero cuando pregunté de dónde salen esas toneladas extra de material, bueno, esto nos dice de dónde salen. Estos países, los países ricos, la única forma en que pueden mantener su nivel de consumo es ocupando los recursos de otros países, los recursos que tienen que venir de otro lugar. Y como pueden ver, ese privilegio solo lo tienen ellos. Ellos son los únicos en el planeta que utilizan recursos ajenos. Todos los demás tienen que arreglárselas de alguna manera, eh, consumiendo menos de lo que producen. Y aquí no me voy a atender demasiado, porque después les voy a dar las conclusiones, pero sí les puedo decir que esto no es un accidente del sistema. No es que nadie se haya dado cuenta de esto. Esto es lo que pasa totalmente, de una manera totalmente intencional. Entonces, lo siguiente que tenemos es la energía. Y en la energía tenemos exactamente el mismo patrón. Estos países consumen más de lo que producen y toman energía del resto del planeta. De la fuerza laboral. También hay una apropiación brutal de estos países, de los países más ricos con respecto al resto del planeta y la cantidad de tierras que se apropian estas personas, esos países, quiero decir, de nuevo, guarda la misma tendencia. Y bueno, voy a subir el primero, que fue el que expliqué mejor. Y ahora quiero darles las conclusiones de este paper científico que les aconsejo muchísimo que lo busquen. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que los países más ricos se apropian del 34% de de la materia prima del planeta. Y bajo esta misma dinámica de colonización y captación de recursos, se apropian del 10% de la energía del planeta, del 19% de la tierra del planeta, la tierra de producción, quiero decir, y el 28% de la fuerza laboral del planeta. Entonces, ¿cómo es que estos países están tan bien? Bueno, ahora lo sabemos. Están ocupando recursos por los que no trabajan, están ocupando recursos que no producen. Y ante eso, pues lo siguiente que quiero hacer es establecer una responsabilidad clara. Eh, dada la forma en que funciona la academia, pues qué más claro que un número. Y ante eso quiero bajar a un nuevo cuadro, que es este. Este no pertenece al mismo artículo, este se llama Quantifying National Responsibility for Climate Breakdown. Y este artículo está escrito por Jason Hickel. Y como les digo, él intenta establecer una responsabilidad clara de quiénes son quienes deben hacer más por el planeta y quiénes nos han traído a este lugar, a este nivel de crisis que tenemos en este momento. Eh, y por supuesto, él utiliza una primera gran noción que es el norte global y el sur global, y aquí podemos ver una diferenciación gigantesca en la cantidad de CO2 que se ha liberado en el ambiente. Todo el norte global ha liberado el 68%, todo el sur global un 32%. Y a través de medir cuánta contaminación se ha hecho, Jason Hickel puede hacer este cuadro que me parece muy importante tenerlo en cuenta en todo momento. Estados Unidos carga con el 40% de la responsabilidad por la crisis ambiental. La Unión Europea con el 29%, el resto de Europa 13% y el resto del norte global 10%. Y por supuesto faltamos nosotros, ¿no? Porque claro, somos responsables, de alguna manera somos responsables, algo tuvimos que haber hecho, pues sí,
Nosotros estamos acá. Este cuadro pequeño, casi insignificante, eso somos nosotros. Nosotros somos ese 8%. Em, entonces, nosotros sufrimos por el cambio climático, por supuesto. Sufrimos por las crisis económicas que trae el cambio climático. Sufrimos por las crisis sociales, por las crisis culturales que trae esto. Pero no hay que olvidar en dónde estamos en este cuadro de responsabilidad. Nosotros estamos abajo. Ese 8% es el nuestro. Y esto es lo más interesante de este artículo. Quiero pensar que esto es lo más interesante de este artículo. Lo que Jason Hickel hace es establecer una cantidad de CO2 que se pueda emitir en el planeta sin causar una crisis ambiental. Y como seguramente ustedes sabrán, el CO2 en el ambiente se mide por partes por millón. Entonces, él dice que si el planeta podría sostener 350 partes por millón de CO2. Muy lamentablemente, ya desde el 2016 se superaron las 400 partes por millón. Sin embargo, esto él lo hace para, de nuevo, encontrar cuál es la responsabilidad de cada país con respecto a la crisis ambiental que tenemos en este momento. Así que este número es importante, 350 partes por millón de CO2. Si es que eso es el límite que el planeta puede sostener, entonces también se puede decir, bueno, hay una especie de derecho, no de contaminar, pero de consumir recursos de cada país de acuerdo al nivel de su población. Entendiendo esto, se puede decir claramente que Estados Unidos tiene más derecho de emitir CO2 que Ecuador, porque la cantidad de población de Estados Unidos es mucho mayor que la ecuatoriana. Y entonces lo que él hace es dividir estas 350 partes por millón para cada país, tomando en cuenta cuántas personas viven en cada país. Y a este lo llama el budget, no sé cómo traducirlo exactamente, la cantidad de CO2 que se puede contaminar, que se puede emitir. Entonces, Estados Unidos tiene un límite de 41.5 gigatones de CO2. Eso es lo que Estados Unidos puede emitir sin causar problemas. Para 2020, que se publicó este artículo, Estados Unidos ya llevaba 420.4 gigatones, con lo cual Estados Unidos tiene una deuda de 378.9. Rusia tiene un presupuesto de CO2 de 27.2, pero ya ha emitido 105.1, con lo cual tiene una deuda de 78. Entonces, esta es la forma en que él logra encontrar un número específico de cuál es la deuda que estos países tienen con aquellos que no han contaminado. Eh, entonces, bueno, pueden ver, ahí está Alemania. Alemania siempre se disfraza de una economía verde, de una política amigable con el ambiente, pero pueden ver, tiene una deuda bastante similar a la de Rusia, 72.9 gigatones. El Reino Unido igual, Japón, Francia, y bueno, esta lista continúa hacia abajo. Y esto también es muy importante de este artículo. Si es que existen deudores, también hay que ver a quiénes les están debiendo. Y esto también es lo que hace este artículo. Estos son los países que todavía no llegan al límite que de manera justa podrían emitir. La India tiene un presupuesto de 133.4 gigatones. Sin embargo, solo ha contaminado 43.2 gigatones de CO2, con lo cual tiene todavía, hay un crédito de 90.2. China, bueno, China es un caso especial. Yo creo que China hasta este momento, hasta 2023, ya ha superado su presupuesto, así que lo quitaría de esta lista. Pero bueno, para este momento todavía podía emitir 29.4 gigatones de CO2. Como les digo, estoy bastante seguro de que ya superó ese número. Bangladesh, Indonesia, Nigeria, todos estos países todavía deberían poder emitir. Por supuesto, en realidad, dados los límites globales del planeta, en realidad ya no lo pueden hacer porque estos países ya lo hicieron, porque esos países ya utilizaron todo este espacio, todo este espacio de maniobra en cuanto a emisiones de CO2. Pero estos son los países deudores y estos son los países que han producido la crisis climática y por ende la crisis económica que hoy tenemos que manejar.
Bueno, entonces, para concluir, me gustaría que se vayan con tres ideas muy claras de todo esto que acabo de exponer. Lo primero, el ser humano no es una plaga. El ser humano no es el problema. El ser humano no ha causado el cambio climático. Eso es falso y de hecho ese argumento es bastante cercano al ecofascismo. Eso no es verdad. Ciertas personas, ciertos grupos humanos que han dominado el planeta por los últimos 500 años, ellos han producido esta crisis y ellos son los responsables de todos los males que provienen de esa crisis ambiental con los que hoy nosotros tenemos que lidiar. Esa es idea uno. Idea dos, si a ustedes como a mí nos han tachado de hipócritas, ¿por qué? Porque utilizar tecnología, porque tenemos un teléfono, porque tenemos una computadora, porque de repente nos subimos a un avión. Eh, Ahora pueden mostrarles este cuadro que les enseñé hace poco y decir, nosotros estamos en ese 8% de responsabilidad. Mi teléfono es del 2014, se está rompiendo en este momento. Este teléfono no está causando la crisis ambiental. Eh, Ni el teléfono de mi vecino, ni el teléfono de mi hermano, ni la tecnología que está inmediatamente alrededor mío. Eso es falso. Nosotros somos ese 8%. Y la conclusión 3 es preguntarnos qué hacer, pero tal vez más importante es preguntarnos en dónde está la solución a esto, a esta grave crisis que hoy estamos enfrentando. Y hay que entender de dónde viene el problema. El problema claramente, lo he dicho mucho, viene del norte global, viene de economías como la de Estados Unidos, como la de la Unión Europea, como incluso países que se visten de verde como Alemania. De ahí viene el problema. Y de ahí ha venido el problema, eh, de nuevo, desde el descubrimiento de América. De ahí viene el problema. Entonces no podemos esperar que la solución venga del mismo problema, porque ya nos han dado soluciones, ya nos han dado crecimiento verde, ya nos han dado desarrollo sustentable, ya nos han dado eh, minería responsable, extracción de petróleo amigable con el ambiente y todas estas cantidades de mentiras que provienen de allá, que provienen del sector que está concentrado en seguir extrayendo recursos del sur para mantener sus propios niveles de consumo. Entonces, creo que es momento de radicalmente buscar soluciones en otro lado. Y entonces, ante eso tenemos propuestas como el buen vivir, tenemos propuestas como el Swaraj, tenemos propuestas como el Ubuntu, que son propuestas que vienen del sur global, de la sabiduría que se tiene acá, de la sabiduría andina, de la sabiduría africana, eh, que habla de la posibilidad de tener economías sin esta necesidad burda y torpe de crecer y crecer y crecer. Y encontrar bienestar solamente en eso, solamente en la compra y venta de productos. Eh, Tenemos redes de solidaridad económica. Tenemos en INTAG, justo aquí al norte en el Ecuador, tenemos propuestas económicas en donde se da trabajo a familias enteras. Tenemos tenemos redes de represas en INTAG que son totalmente amigables con el ambiente porque solo producen 5 watts eh, por represa. Y esa energía se vende al sistema global, perdón, al sistema nacional, y también se utiliza en la propia comunidad sin excederse en lo que el río puede permitirse. Entonces tenemos soluciones. Nuestro camino ahora es en dejar de buscarlas allá y comenzar a buscarlas aquí. Ese es el camino al que podemos llegar y me encantaría que esto se pueda repetir hablando de estas soluciones, hablando de estas alternativas. Pero la pregunta, la gran pregunta que nos trajo a esta conferencia es ¿quiénes son los responsables de la crisis climática? Y creo que lo hemos respondido en esta conferencia. Así que, bueno, con eso concluye mi participación. Hay otro video con la participación de Jorge Forero, un gran académico de corte marxista que les va a dar una perspectiva más de clase, así que los invito a verlo también. Y también los invito a estar atentos a este tipo de eventos que vienen de la Universidad Andina y también del colectivo de Rebelión Científica. Así que les quiero agradecer una vez más por haberse reunido aquí para hablar de este tema tan importante y bueno, muchísimas gracias por su atención.